Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Rubén Sebastián y a continuación continuaremos con los vídeos que estamos haciendo. Tenemos una lista de reproducción que está en la cajita de descripción con vídeos de cinemática. Y a continuación vamos a resolver un problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de un gráfico, ¿vale? Que tenemos aquí y vamos a calcular todo lo que nos dicen o nos pidan en el problema. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que en este gráfico, ¿vale? Nos dan el eje vertical posición y el eje horizontal tiempo, por lo tanto es un gráfico posición-tiempo. Nos dicen que el siguiente gráfico muestra el movimiento de un objeto, que determinemos el tipo de movimiento en cada tramo, la velocidad en cada tramo, la distancia recorrida en cada tramo, la distancia total recorrida y el valor final del desplazamiento. Así pues vamos a ir poco a poco, ¿vale? En este gráfico. Lo primero que tenemos que tener claro y que tenemos que ver en el gráfico es que hay diferentes tramos, es decir, el objeto no siempre se desplaza o se mueve de la misma manera. Concretamente tenemos tres tramos, ¿vale? Que los vamos a separar por aquí, ¿vale? Aquí tenemos el primer tramo que va desde el tiempo 0 hasta el tiempo 20. Este sería el tramo 1. Luego aquí tendríamos el tramo 2, que va desde el tiempo 20 hasta el tiempo 40. Y luego al lado tendríamos el tramo 3, ¿vale? Desde el tiempo 40 hasta el tiempo 55. Y estos son los tres tramos que tendríamos en este gráfico de MRU, ¿vale? Tres movimientos diferentes. Entonces, ¿cómo se mueve? Lo que nos preguntaban en la primera pregunta, ¿vale? Tipo de movimiento en cada tramo. Fijaros que al ser un gráfico posición-tiempo, si la línea era creciente, quiere decir que por cada unidad de tiempo se movía siempre la misma distancia, por lo tanto lleva una velocidad constante. Así pues, en este primer tramo sería un movimiento de MRU. Lo voy a apuntar aquí, ¿vale? Movimiento rectilíneo uniforme. En el tramo número 2, fijaros que en el tramo número 2 la línea es constante, es una línea horizontal, no cambia de posición porque al principio del tramo número 2, aquí donde estoy haciendo la cruz, y al final del tramo número 2, la posición sigue siendo la misma, 110 metros, ¿vale? Por lo tanto, si no cambia de posición, decimos que en este segundo tramo está en reposo. Y luego en el tramo número 3 vuelve a suceder lo mismo que en el tramo número 1. Fijaros que es una línea decreciente, ¿vale? Una función lineal decreciente. Eso quiere decir que se mueve siempre la misma distancia por unidad de tiempo. Por lo tanto, vuelve a ser otro MRU. Así que ya tenemos la primera pregunta. La segunda pregunta nos decían que calculásemos la velocidad que lleva en cada tramo. Para calcular la velocidad de cada tramo, pues tendremos que marcar un punto inicial y un punto final. Podéis coger los puntos que queráis, ¿vale? Me voy al tramo número 1, yo voy a coger el punto del principio, que le estoy haciendo la cruz, ¿vale? Este será el inicial del tramo 1. Y luego también voy a coger el punto que ya había hecho la cruz antes, que será el punto final del tramo 1. De manera que para calcular la velocidad del tramo 1, lo voy a hacer aquí al lado, ¿vale? Tramo número 1, la velocidad será igual a la posición final, si os acordáis de la fórmula, menos la posición inicial partido tiempo, o tiempo final menos tiempo inicial. Así pues, si sustituimos en esta fórmula, utilizamos los valores de los dos puntos que hemos encontrado, ¿vale? O que hemos marcado nosotros. Podríamos haber cogido otros dos, ya lo digo. Posición final, ¿hasta dónde ha llegado? Pues lo tenemos aquí arriba, será hasta el 110, ¿vale? Fijaros que este punto final llega a los 110 metros, por lo tanto, posición final, 110. Menos la posición inicial donde empezaba el movimiento es en la posición 10. Y luego el tiempo final, tiempo que ha tardado en llegar al punto final, serán los 20 segundos, menos el tiempo inicial que era 0. Y si hacemos este cálculo, nos da 110 menos 10 son 100, dividido entre 20, una velocidad de 5 metros partido segundo, que son las unidades
que teníamos en los ejes de coordenadas. En el tramo número 2 no hace falta ni que lo calculemos. En el tramo número 2, como no ha cambiado de posición, si aplicásemos la fórmula de la velocidad, arriba nos daría 110 menos 110, 0, ¿vale? Pero como no cambia de posición y está en reposo, su velocidad es de 0 metros partido segundo, ¿vale? No hay movimiento. Y luego en el tramo número 3 hacemos lo mismo que en el tramo número 1. Aquí aplicaré directamente la fórmula, ¿vale? Fijaros que en el tramo número 3 también marcaremos la posición inicial, que es esta que tenemos aquí. Y luego aquí una posición final. Y a partir de estos dos puntos aplicamos la fórmula. Posición final, pues en este caso serían 50. Si me pongo en la posición final y voy a la línea de la posición, ¿vale? Hacia la izquierda, pues llegaré a 50. Menos la posición inicial. La posición inicial, fijaros que está en el 110. Por lo tanto, menos 110. Y ahora el tiempo. Tiempo final, que son 55, menos el tiempo inicial, que son 40, ¿vale? Cuando hemos empezado a mirar este tramo número 3. Así pues, si hacemos esta operación, nos quedan 50 menos 110, serán menos 60. Y en el denominador 55 menos 40 son 15. Y si hacemos esta división nos da una velocidad de menos 4 metros partido segundo. Y fijaros que nos da negativo, y el porqué es muy sencillo, porque este objeto del tramo 3 lo que hace es moverse hacia posiciones más pequeñas. Y recordad que siempre que se mueve hacia posiciones más pequeñas la velocidad es negativa. También recordadlo, funciones, esto lo hemos explicado en detalle en otro vídeo, cuando la función es decreciente, como la velocidad es la pendiente de la función, por eso da negativa. Y aquí tendríamos ya el segundo ejercicio, velocidad en cada tramo. Luego nos piden la distancia recorrida en cada tramo. Para saber la distancia recorrida, lo mismo. Vamos a hacer aquí una línea de separación, ¿vale? Porque me interesa que sigáis viendo el gráfico. Entonces, para calcular la distancia o la posición final, lo que ha recorrido en cada tramo, utilizaremos la fórmula de la posición final. De manera que posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. De manera que en el primero, la posición inicial son 10 más la velocidad, que es 5, por el tiempo de ese movimiento, que ha estado desde el tiempo 0 hasta los 20 segundos. Por lo tanto, ha estado 20 segundos en movimiento. Y si hacemos este cálculo, nos dará que la posición final a la que habrá llegado en este tramo 1 será de 110. Son 20% más los 10 segundos, por lo tanto 110. De hecho, fijaros que lo hubiésemos sacado directamente de aquí, ¿vale? Ahora bien, como la posición final es 110, pero había recorrido estos 10 metros de aquí, la distancia recorrida es de 100 metros, ¿vale? Y ojo con esto. Una cosa es posición final, que nos puede servir para ver la distancia que ha recorrido, y otra cosa es a la distancia recorrida. Luego, en el tramo número 2, como la distancia o la posición ha sido la misma, estaba en la posición 110 y llega a la posición 110, no hace falta ni calcular nada ni mirar el gráfico, se ha desplazado 0 metros en el segundo tramo. Y en el tercer tramo, fijaros en el gráfico, como estaba en la posición 110 y ha ido hasta la posición 50, si hacemos la resta directamente, ¿vale? Aquí no vamos a hacer fórmulas y luego la resta, hacemos la resta directamente, ha recorrido 60 metros, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo que ha recorrido en cada uno de los tramos. Luego, en la siguiente pregunta nos piden que calculemos la distancia total que ha recorrido. Pues para calcular la distancia total, lo único que tendríamos que hacer es sumar la distancia de cada tramo. 100 más 0 más 60, ha recorrido una distancia de 160 metros. Recordad que la distancia total recorrida es en valores absolutos, ¿vale? Porque en el 3 sí que hay gente que podría decir, ha recorrido menos 60 metros, también estaría bien, porque además es más preciso que el 60 ya que ha recorrido
¿vale? Los 60 metros hacia el origen, hacia detrás para entendernos, ¿vale? Pero para calcular la distancia total, todos los valores en valores absolutos, positivos. Por eso decimos que la distancia total recorrida son los 100 del primer tramo, más los 0, más los 60 metros que ha recorrido también en el tercer tramo. Y ahora sí, cuando nos piden en el último ejercicio que calculemos el desplazamiento final, ¿vale? Para calcular el desplazamiento final, lo único que tenemos que hacer es restar la posición final menos la posición inicial. Por lo tanto, para calcular este desplazamiento, restaremos la posición final, que era 50, menos la posición inicial, que eran 10. Y el desplazamiento que nos queda es de 40 metros. Y esto es importante, ya hemos hecho algunos vídeos explicando esta diferencia, porque no es lo mismo la distancia recorrida que el desplazamiento. La distancia recorrida se suele mirar en valor absoluto, ¿vale? Por eso el 60. Si lo marcamos en negativo cuando está ahí de forma individual no pasa nada porque estamos indicando que va hacia el origen, pero cuando calculamos la distancia total lo tenemos que coger en valor absoluto, ¿vale? Para ver que ha recorrido 100 metros, 0 y 60 metros. En cambio, el desplazamiento es la distancia, el cambio de posición, ¿vale? No es la distancia total, sino los metros que hay desde la posición inicial determinada hasta la posición inicial, hasta la posición final, independientemente de todo lo que haya hecho por en medio. Por eso el desplazamiento hay que restar la posición final menos la posición inicial y nos da un desplazamiento de 40 metros. ¿Cuántos metros se han movido, entre comillas, desde el inicial hasta el final o se ha desplazado? Pues son 40 metros. La distancia correspondería un poco más fiable a la trayectoria que ha tenido este móvil.